Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Estamos listos para hacer un repaso de las informaciones internacionales, nacionales, pues y como siempre comentar de los aspectos que les interesa a la ciudadanía y a los oyentes de estas dos prestigiosas estaciones radiales. Empecemos pues con los titulares, a ver qué ha habido esta semana. También ha sido bastante movida, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó ante el Congreso un informe de los primeros 100 días de su gobierno y las propuestas para reactivar la economía en su gobierno. Ya estaremos analizando más adelante al detalle cuáles son las propuestas del presidente de los Estados Unidos. Los 11 miembros que conforman el Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal y que dictan el rumbo de la política monetaria acordaron mantener las tasas de interés entre el 0 y el 0,25%. Además, conservaron las compras de deuda en los 120,000 millones de dólares mensuales que lo han venido manteniendo hasta ahora. Leslie, ¿qué le parece esta noticia? Vea, avanza relajamiento social en Estados Unidos tras continuar con la vacunación de los habitantes. En 4 semanas, hasta el 18 de abril, el incremento de venta de condones fue 23.4%. ¿Qué le parece, Leslie? Bueno, también se estima, o hay artículos sobre qué es lo que sucedió en el año 1920 después de la última pandemia que sufrió el mundo, y mucho de eso pues dictaba esto, que hay un desenfreno, un aumento de la economía y un desenfreno total, pues, ¿no? Seguramente después veremos crecimiento económico, aumento del gasto de consumo, así que no me sorprende porque Estados Unidos tiene un sistema de vacunación que va muy adelantado, producto de que también han decidido no exportar ninguna vacuna, sino pues, solo a sus ciudadanos, por lo menos por ahora, y pues evidentemente ellos van más adelantados. Bueno, pero veamos más adelante qué pasa. Pero así están vacunando también a turistas, le cuento, ¿eh? Así Bueno. que no es que se asusten que le van a quitar la visa. Y una de las medidas estas de vacunar a turistas justamente es incentivar el turismo. Entonces, tiene lógica, ¿no? Principales índices de Wall Street cierran con resultados mixtos en el primer cuatrimestre del año 2021. Apple invertirá 430,000 millones en los próximos 5 años en Estados Unidos, desarrollando chips de nueva generación e impulsar la innovación del 5G. Vea usted, ¿eh? Veamos qué ha pasado aquí donde está nuestro arroz con menestra, como dice el director. SRI recaudó 1.096 millones de dólares en marzo del 2021. Esto representa 0,29% más con respecto a marzo del 2020. El IVA cae 0,97% en la recaudación, mientras que el impuesto a la renta subió 6,37%. Eso, lo que eran las recaudaciones a marzo, que lo teníamos pendiente porque no había salido todavía la información en la página del SRI, pero ya salió, entonces ya la tenemos compartiendo con nuestros oyentes. Cuanto a balanza comercial, a febrero del 2021 fue de 558,400 millones, 22% más que febrero del año 2020, dado que las exportaciones cayeron 1,2% y las exportaciones cayeron 4,4%. Ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Financiero y Monetario para la defensa de la dolarización fue enviada por el presidente de la República para su publicación en el registro oficial el 29 de abril del 2021. Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, aseguró que hasta el 24 de mayo se cumplirán con todos los valores adeudados. ¿Qué les parece esa noticia? Va a haber dinero en la economía ecuatoriana. CFN. Con todos los valores adeudados van a pagarlo. Así fueron las declaraciones del ministro Mauricio Pozo.
Buena es la pregunta, ¿qué será todo? Pues, porque yo no creo que el seguro social esté incluido ahí. Seguramente los atrasos a los proveedores, básicamente. Pues. No ha de ser Y los más que eso. atrasos de Y a sueldos, los que municipios están también. muy atrasados, pero bueno. Sí. CFN busca canalizar 260 millones de dólares a las instituciones financieras para créditos productivos a las MIPYMES. Gobierno debería entregar 335.7 millones a GATS, o sea, los gobiernos autónomos descentralizados, que son los municipios y las universidades, en 6 meses, si se da el ejecútese a la reforma de la ley de régimen tributario. Eso es más o menos lo que decíamos hace un rato. Mauricio Pozo hablaba que esos 335 millones podrían estar siendo pagados, ¿no? En Pero 6 sí, meses aproximadamente. pero sí, hay una reforma. ¿Qué ley, economista? Hay una ley que hizo el Congreso y la mandó al Ejecutivo para su aprobación. Hay que ver si se aprueba. Entonces, eso le permite pues a los municipios y a las universidades de las recaudaciones que ellos hagan de los tributos, de las retenciones de IVA, quedarse con ese recurso y no entregárselos al SRI para irlos cruzando. O sea, veamos qué pasa, ¿no? Ya Oye, es un hay... cambio profundo, economista, es un cambio profundo en la estructura actual, Sí, ¿no? sí. Y ya, como le digo, ya hay noticias en cuanto, o reclamos en cuanto a que hay sectores que también quieren hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el sector exportador, ¿por qué no los tomaron en cuenta ellos? Bueno, démosle rápidamente una visión qué fue lo que pasó en las bolsas de valores. El Standard Poor's esta semana ganó 0.02%, tiene ganancias acumuladas de 11.32%, dado que cerramos el primer cuatrimestre del año. El Nasdaq 100, 0.29% cayó en esta semana y tiene ganancias acumuladas de 7.86%, 2 semanas consecutivas que va cayendo el Nasdaq 100, el índice tecnológico. El índice Dow Jones, el de los industriales, también 2 semanas seguidas. Esta semana cayó 0.48%, pero tiene ganancias acumuladas de 10.69% en los 4 primeros meses del año. El precio del oro cayó 0.47% en esta semana, alcanzando $1,768,70 la onza Troy, y tiene caída de precios acumuladas de 6.67%. El precio de la plata cayó 0.61% en esta semana, $25.92 la onza Troy, y caídas acumuladas de 1.87%. Leslie, 2.16% subió el precio del petróleo en esta semana, 63.48, 30.83% de incremento de precios en lo que va del año. Sí, es correcto, ha venido subiendo, imagínense, hace casi un año pues se cotizaba, llegó un momento a cotizarse en negativo y hasta pues llegó a no valer nada, casi el petróleo se pagaba Claro. por tener el petróleo. En todo caso, lo cierto es que sí se va a esperar que por lo menos el precio tienda a la baja, porque la OPEP+, que es la unión de los países de la OPEC+, incluido Rusia a la cabeza, confirmó que va a mantener el aumento gradual en la producción, en la oferta de crudo de petróleo en el mundo. Lo va a aumentar casi en unos 2.1 millones de barriles de petróleo al día, entre mayo y julio, que era un poco lo pactado en el mes de abril. Y pues de aquí esos 2 millones de petróleo que se aumenta la oferta, evidentemente va a terminar afectando el precio de petróleo hacia un poco a la baja y a ver a las esperas de lo que va a suceder en la próxima reunión que se va a efectuar el 1 de junio. Lo cierto es que eso por el lado de las noticias internacionales. Pues se ha visto, evidentemente, se ve un incremento de lo que ha tenido los beneficios la industria petrolera en este año, pero pues todavía no ha sido suficiente. El golpe por las restricciones de movilidad producto de la pandemia del COVID,
pues ha afectado a todas las empresas petroleras. Y parte de esa es Saudi Aramco, que es la empresa estatal de petróleos que tiene Arabia Saudita, que es uno de los principales productores de petróleo del mundo, y pues ya está en negociaciones para vender ese 1% de las acciones de sus empresas, que es hacia una empresa internacional. Así que eso es interesante. Saudi Aramco ha venido durante todo este tiempo queriendo un poco desprenderse de esa dependencia que tiene hacia el petróleo y necesita ahorita el flujo de dinero suficiente para poder hacerlo. Así que está ahorita al 1% en venta de sus acciones. Bueno, sí, pero Leslie, también con el tema del petróleo, yo digo, de pronto se esperaba porque ya todas las economías hayan como que mejorado con el tema este de la pandemia, pero vemos que hay economías que nuevamente están entrando en confinamiento. Entonces, sería como que contraproducente que empiece a mandar más petróleo al mercado, y eso, como usted dice, tendería un poco a la baja los precios, ¿no? De acuerdo. Recuerde que pues, la recuperación económica que está ligado para el precio de petróleo, esa recuperación va a depender mucho de cómo va el tema de la vacunación en los países. Y recuerden que si bien es cierto, tal vez solo Estados Unidos y Reino Unido, que va, pues, Israel, bueno, no es, como China también ya importador de está. petróleo no es significativo, por eso no me refiero, pero por ejemplo, ellos sí van adelante en este tema de vacunación, la Unión Europea va un poco atrasado, y ni que se diga el resto de países del mundo. Entonces, es evidente que mientras estos países no tengan una recuperación económica basados en este sistema de vacunación, no va a poder el precio de petróleo incrementarse. Yo creo que la OPEP ha manifestado sus intenciones de ir viendo cómo va el mercado y a medida de eso va viendo qué decisiones toman. Así que por ahora, como han visto que se ha ido fortaleciendo el precio de petróleo con el pasar de los días, yo creo que van a esperar ver qué pasa con este tema de la recuperación económica, cómo van los confinamientos, cómo va a pasar Irán, porque recuerden que Irán también se les va a levantar sus sanciones económicas y por lo tanto va a poder tener petróleo dentro de la oferta mundial. Así que eso también va a terminar afectando al precio de petróleo. Bueno, el dólar con respecto al euro, un euro equivale a 1.20 dólares. Esta semana se apreció en 0,65% y tiene una apreciación acumulada el dólar de 1.59%. El dólar con respecto a la libra esterlina, 1.38 dólares una libra esterlina. Esta semana se apreció 0,41% el dólar y tiene 1.05% de depreciación acumulada. Veamos qué pasó con las inversiones del director. El Bitcoin esta semana subió 11.95%, alcanzando 57.252 dólares y tiene incrementos acumulados o ganancias acumuladas de 97.77%. Apple. Oiga, economista, llevó un Diga, rendimiento acumulado de 31.43% en todo el estamos bien con portafolio. nuestras inversiones, director. Y eso que hemos perdido la cuarta parte de lo invertido en NIO. Sí, ya llegamos allá. Vea, de Apple, 2.13 cayeron las acciones de Apple en esta semana, 131 con 46 está el costo de la acción y tiene pérdidas acumuladas al primer cuatrimestre de 0,93%. Las inversiones de Tesla esta semana cayeron 2.74%, quedaron en 709.44 y tiene ganancias acumuladas de 0,53%. Y NIO esta semana cayó 3.02% y tiene caídas acumuladas de 18.26% en lo que va del año. Bueno, director, esos son la pequeña revista y los titulares de lo que ha pasado alrededor del mundo y también en nuestro país. Bueno, me gustaría un poco para ampliar el diálogo con Leslie cuando ella hablaba de que se esperaba un crecimiento de los precios del barril de petróleo. Sin embargo, yo creo que vale la pena sumar en nuestro análisis que el presidente Biden está empujando un plan de recuperación de 4 trillones de dólares, ¿no? Eso sería, ¿cuánto? 4 millones de miles de millones. Ajá. Así sería, ¿no? Y pues dentro de ese gran Ajá. pastel de la Sí. acumulación o del plan de recuperación,
se están destinando 174.000 millones de dólares al tema de la transportación en vehículos eléctricos específicamente. Entonces, considerando que los vehículos en la economía de los Estados Unidos son realmente uno de los grandes motores de crecimiento, tanto es así que se está reportando incrementos en la venta de vehículos en estos últimos meses con cifras bastante importantes, superando el 11% de crecimiento en ventas con respecto al año pasado para esta misma época. ¿Y por qué? Porque los ciudadanos norteamericanos están comprando cualquier cantidad de bienes no perecibles, viviendas, casa, refrigeradores, computadoras, etcétera. Eso es lo que está pasando y entonces tú dices, si está incrementándose la venta de los vehículos, normalmente deberías esperar que haya un incremento mucho más fuerte por el tema de la especulación. Pero con este anuncio del presidente Biden de que va a destinar una cifra tan importante al tema de la transportación eléctrica, pues ciertamente se van nulitando las expectativas, además que los vehículos que hoy en día funcionan con motores a combustión, pues tienen un consumo extremadamente mucho menor al que usualmente tenían. Sobre esas ayudas, sobre ese plan de recuperación de los Estados Unidos de Norteamérica, propuesto por el presidente Biden, hay 110.000 millones destinados a la reparación y construcción de puentes. ¿Qué le parece, economista Arias? Usted que anda siempre en el tema de la construcción, pendiente de lo que está pasando. No se olvide que la construcción es el que tiene mejor efecto multiplicador en cualquier inversión. Pues. Bueno, en nuestro país es 4-1, allá debería estar reactivando mucho más todavía, ¿no? Sí, sí. Me gustaría, es más, compartirles un poco la información, aprovechando que estamos en esta tecnología. Y por supuesto, si nos permite en algún momento, Javier nos permite compartir la información porque tenemos la información de cómo se divide. Son 800.000 millones de dólares en créditos tributarios que están destinados en ese plan de ayuda en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya? Y 400.000 millones destinados al tema de la salud o el cuidado de la salud para las personas que lo requieren. Entonces, estamos hablando de cambios bastante importantes que está empujando la economía de los Estados Unidos de Norteamérica, y en el tema puntual que se refiere al precio del barril de petróleo, pues no lo veo con aras de que vaya a crecer mucho. Inclusive no nos olvidemos que hay también noticias que dicen que se está incrementando la venta de vehículos eléctricos y ha caído también significativamente la venta de vehículos a combustión, ¿no? Es verdad, un poco quería aportar con respecto a la política energética que tiene el presidente Biden, que es totalmente diferente a la que tenía el presidente Trump. Él más bien creía pues, que este tema del cambio climático estaba sobrevalorado y pues daba más bien impulso, especialmente con beneficios tributarios a empresas petroleras, especialmente que citaban el fracking. Todo esto ha sido paralizado por el señor Biden y también ha habido algunas políticas pues justamente que... en este caso, de cambiarse de vehículos hacia vehículos con energías más limpias o menos contaminantes. Lo cierto es que aunque no tenga el dato aquí de cuánto es la cantidad de vehículos que circulan en Estados Unidos, es evidente que esto nos da una perspectiva, por lo menos a mediano o largo plazo, de que esto se va a mantener y que pues evidentemente no vamos a ver el precio de petróleo que tal vez que llegue a $100, y eso hay que tenerlo claro. Van a tratar de que por lo menos fluctúe en estos rangos entre 50 y $60, si es que evidentemente no hay algún cambio estructural, pero shocks externos como tal vez algún conflicto geopolítico o algún cambio de política energética de algún nuevo gobernante puede afectar, sí, pero no en su manera. Y hasta que estos cambios se den, es evidente que en el mediano a largo plazo pues cada vez vamos a depender menos del petróleo, pues y sí me gustaría saber cuál sería la nueva política energética o cuál va a ser el cambio que va a tener Ecuador como país para diversificar los ingresos. Entonces, que si bien es cierto, ya es el 30% de los ingresos el tema del petróleo, por lo menos lo ha venido siendo antes del 2020. Entonces, ¿qué otro nuevo producto van a utilizar para poder tener divisas
por producto de que ya el petróleo ya no va a estar ser uno de los productos que depende. No podemos exportar algo referente a Barcelona y Emelec, porque parece que a eso sí tiende a toda la ciudadanía concentrada. Por lo no, sí, yo creo que si dependiera de la hinchada y de las emociones de la hinchada, definitivamente fuéramos potencia mundial, yo creo, porque eso es lo que más consume, pero no, aunque podríamos Y a exportar marcas, propósito, no lo sé, estamos de como lo hace aniversario hoy el día, Real ¿no? Madrid, lo hacen otros equipos de 96 Europa. años. Leslie, Bueno, estamos es de que aniversario hoy día. es Y correcto, estamos estamos de en el Día aniversario. del Trabajo también. Hoy es 1 de mayo. Bueno, en todo caso, ya que doña Leslie no quiere Bueno, poner a la hinchada a no sé si producir nos nuevos vamos a la recursos, pausa y vámonos a la pausa, no sé, Javier. director, si nos vamos a la Regresamos en un pausa. momento. Bienvenidos una vez más a la segunda parte de nuestro programa Economía y Finanzas. Muchas gracias por acompañarnos y seguir nuestras transmisiones también a través de las redes sociales y dejarnos sus comentarios. Aquí, por supuesto, la economista Leslie Rodríguez siempre está presta para contestar cualquier inquietud y, por supuesto, el economista Gonzalo Galón, que tiene menos fans, pero también les puede contestar. En todo caso, pues, La más Gonzalo, extrañada, Leslie, ¿no? en todo caso, Gonzalo, pues nos quería comentar sobre lo que está pasando en el vecino país de Colombia y por supuesto no está por demás comentar también las expectativas de lo que pudiera pasar o está pasando en el otro vecino país que es el Perú. Gonzalo. Bueno, pues como ustedes han de haber visto en las noticias, esta semana miles de colombianos salieron a protestar y aunque la gran mayoría de las personas fueron pues con intenciones pacíficas, se causaron varios destrozos en las calles de Medellín, Colombia y Bogotá, básicamente por la reforma tributaria. ¿A qué se debe esta reforma tributaria? Pues el gobierno anunció de que esta se debe al crecimiento del déficit fiscal y al crecimiento de la deuda pública producto de la pandemia. Todo esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque, como dice el dicho bíblico, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y más aún viendo que nuestro presidente electo, Guillermo Lasso, lo primero que fue irse a Colombia de paseo, entonces pues tenemos que estar viendo de que puede ser que haya aprendido algo de lo que están haciendo los colombianos, ¿no? Bueno, pues entonces la meta de esta reforma tributaria en Colombia es recaudar más o menos 6.300 millones de dólares más de lo que recaudan hoy en día. Los propósitos son ampliar la base de recaudación de impuestos, ampliar la base tributaria, le dijéramos aquí, evitar que la deuda colombiana pierda su calificación de riesgo, por lo tanto evitar que suba el riesgo país de Colombia. ¿Cómo lo evitan? Recaudando más, aunque existen otros trasnochados que piensan de que hay que recaudar menos para la economía se active, pues en Colombia saben que para que recaudar más hay que subir los impuestos. Oiga, Y pero usted, conservación ambiental. perdón la interrupción, economista Gonzalo Bucaló. ¿Usted qué quiere decir? ¿Que las personas que promueven el bajar impuestos están errados? No, yo solo digo que Colombia, un país que está gobernado por afines al uribismo desde hace 20 años, siendo un país pues de estrechas relaciones con los mercados internacionales, abierto a la inversión extranjera y con muy buena fama en los mercados internacionales, cercano a los Estados Unidos sin importar quién esté en la administración, ellos suben los impuestos en estos instantes porque necesitan aumentar la recaudación, ¿no? Y esto pues les está trayendo problemas al gobierno, como usted comprenderá, economista, siempre que se aumentan impuestos pues a la gente no le va a gustar, más aún en este caso que de los 6.300 millones de dólares que tiene que recaudar el gobierno colombiano, el 73% debe salir de las personas naturales a través del impuesto a la renta y del IVA. Le voy a dar números. La intención de esta reforma es empezar a cobrar impuesto a la renta a las personas que tienen más de 663 dólares mensuales. Esto en un país donde el salario mínimo es de 234 dólares. Además, van a aumentar el cobro del IVA en los productos de consumo básico como agua, luz, gas y implementos electrónicos como computadoras y celulares. Solo para recordar y para tener en cuenta en la discusión que me imagino que vamos a debatir después de esto,
El IVA en Colombia es del 19%. Aquí porque está el 12 lo quieren bajar al 10. En Colombia del 19 lo tienen, no lo van a subir, pero van a aumentar la cantidad de productos que van a ser sujetos del cobro del IVA. Además, Colombia también van a implementar el impuesto al patrimonio del 1% para los patrimonios mayores a 1,35 millones de dólares y 2% para los patrimonios mayores de 4 millones de dólares. Mire, gente de altos patrimonios como el economista Leslie Rodríguez en Colombia, le va a tocar pues rajarse con los billetes en esta reforma tributaria. Como siempre, pues, y esto es política, pues los críticos, la oposición, la gente que está en contra, dice que esta reforma, pues, está agobiando a la clase media y va a hacer que los más pobres paguen el IVA. Cuando, en vez de aumentar el IVA y aumentar el impuesto a la renta, pues, pudiera ser mucho más interesante para el Estado aumentar los impuestos al sector empresarial, al sector industrial, dado que, como ejemplo, el sector financiero de Colombia genera utilidades de 32 mil millones de dólares y solo paga 1,9% de las utilidades que genera. Cabe recalcar que esta no es la primera vez en los últimos años que hay protestas en Colombia. Estas ya hubieron a finales del 2019 que coincidieron con las que había en nuestro país. Y desde el 2019 hasta acá, como en varios países de Latinoamérica, la pandemia ha profundizado la crisis económica. De las cifras que yo he llegado a conocer, en Colombia han habido 2 millones de casos de COVID, más de 73.000 muertos, pero hay 500.000 negocios que han cerrado desde el año pasado y existe un 17% de desempleo producto del impacto de la pandemia. Además, pues hay reclamos por los retrasos del gobierno en cuanto al plan de vacunación, dado que hasta abril solo se han vacunado 4.700.000 personas en la primera dosis, y esto ha puesto a Colombia a la saga de Uruguay, Brasil, Chile en Latinoamérica, y esto a los colombianos no les gusta. Y además también pues hay críticas al gobierno por no entregar los datos de vacunación. Usted, mi querido economista y amigos del panel, economista Leslie Rodríguez, economista Edwin Adolfo Arias, ¿no les parece esta historia conocida? No puede, ¿será que esto que está pasando en Colombia es un aviso de lo que puede pasar acá? ¿Qué les parece? A ver, yo no creo que es aviso, yo creo que son problemas estructurales que pasan en todos los países de Latinoamérica. Chile, por ejemplo, está pasando lo mismo, y hubieron inclusive muchísimas protestas, que eso hizo también aumentar el número de contagios, justamente porque comparten todo este tipo de problemas, desigualdades. Casualmente, en el caso de Colombia, decían un porcentaje alto de personas solo hacen 2 comidas al día. Argentina lo mismo, está grabando, ha aumentado el gravamen para las exportaciones de soya, de productos que son agropecuarios para tratar de recaudar dinero. Y está también imponiendo impuestos para el patrimonio, justamente cuando ya Argentina ya también tienen ya impuestos al patrimonio y los han aumentado todavía, o sea, han agregado uno más que supuestamente dicen que es transitorio, pero pues ya se han dado cuenta que como todo en los países de Latinoamérica, algún aporte transitorio luego se vuelve normal y no lo vuelven a quitar y se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, lo cierto es que también van a agravar el impuesto al patrimonio. Así que básicamente esto es lo que están haciendo todos los países de Latinoamérica, que sufren los mismos problemas, continuos déficits presupuestarios, no tienen dinero para poder aumentar su gasto de salud, tener mejores infraestructuras, salud pública, así que, y al final el tema es quién termina pagando esta factura. Entonces los gobiernos a veces se deciden porque la carga lo tengan los que más dinero tienen, o a veces aumentar, por ejemplo, el IVA, que eso sí es un impuesto que va para todos, independientemente qué tipo de nivel de ingresos que tengas. Leslie, pero no solamente es en Latinoamérica. No se olvide que una de las propuestas de Joe Biden también es cobrarle los impuestos a las personas naturales que ganan más de $400,000 en los Estados Unidos, y también subirle los impuestos a las grandes empresas multinacionales que están en Estados Unidos
e inclusive hay la propuesta hecha en el G20, que ya lo dijimos aquí, que no solamente sean a las multinacionales en Estados Unidos, sino a todas las empresas que están en las grandes economías, ¿no? Para que no haya pues estos incentivos de salir de un país e irse a otro y estar jugando con estos temas impositivos. Sí, de hecho, parte del riesgo que tienen las carteras o los inversores, al inicio era un poco que iba a ser el tema inflacionario en Estados Unidos, ahorita más bien es el tema tributario. Están pendientes sobre cómo va a grabar impuestos el señor Biden, porque pues eso termina afectando efectivamente a los rendimientos. Bueno, eso lo dijo en campaña y la gente votó por eso. Sí, de acuerdo, sino que la gente a veces vota por utilizando otros criterios también, pero yo no creo que estaban tan conscientes. En todo caso, sí, están a la expectativa de que realmente vaya a suceder en Estados Unidos. Y en España, para mi economía favorita, también igualmente están viendo, pues han tirado un poco del tema del gasto público para poder hacer frente a las emergencias sanitarias. Y ahorita están viendo cómo grabar también el impuesto hacia los que más dinero tienen, que es el impuesto a los ricos, que le llaman allá. Así que casi que todos los países del mundo están así, tomando medidas, así que vamos a ver qué sucede en Ecuador. Bueno, es la historia de la humanidad esta, pues, ¿no? O sea, las grandes guerras y las grandes revueltas que se hicieron en Europa, sobre todo, eran producto de esto, pues del exceso de cobros de impuestos, de que la gente siempre se sentía perjudicada y que los reinados permanentemente necesitaban más presupuesto para cualquier cosa. Entonces, diríamos que no hay nada nuevo ahí, como le gusta comentar a Gonzalo. Pero acá el tema de Colombia, regresando a la parte de Colombia, creo que es válida la protesta de los ciudadanos, porque a diferencia de Ecuador, tú dices, bueno, Colombia cobra el 19, Ecuador cobra el 12, pero nosotros los ecuatorianos ya pagamos el IVA sobre los consumos básicos desde hace muchos años atrás. Entonces, esos consumos básicos sí aportan bastante en esa sumatoria de la recaudación del IVA. Los colombianos no lo han hecho. Ahora, los colombianos sí están haciendo algo que en determinado momento creo válido para la sanidad de la economía en términos generales debemos hacer nosotros los ecuatorianos, y es que se cobre el IVA también sobre ciertos productos de consumo masivo. Por un tema que ya lo vivimos en el año 2020, y es que cuando se cayeron las importaciones, se cayeron inmediatamente las recaudaciones del IVA. Y esto es producto de la estructura que tenemos, ¿no? Entonces queremos cobrarle impuestos básicamente al consumo de los considerados acomodados, ya creyendo que solamente los que tienen buenas condiciones compran productos importados, pero la realidad de nuestro país es que nosotros compramos todo importado, ¿no? Entonces, pero todo eso es todo, me refiero a bienes perecibles, perdón, no perecibles. Y necesitamos también equilibrar un poco la recaudación por el otro lado. Esa es mi pequeña aporte u opinión. Por supuesto que siempre estará abierto al debate y alguien me dirá, bueno, pues es que esto es imposible, y yo por otro lado le diré, pero mira que Argentina, él está cobrando o otra vez está instaurando el cobro de los impuestos a las exportaciones, y eso también suena una locura, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando uno lo comienza a analizar, tiene su razón de ser, Gonzalo. Hay una cosa que me llama la atención de Colombia. Es uno, el impuesto al patrimonio, que ya lo comentó Leslie, y otro que sí se da cuenta que ellos pretenden cobrarle, y empezar a cobrar el impuesto de la renta, una tarifa obviamente muy baja. No nos olvidemos que los impuestos de la renta normalmente empiezan con una tarifa pequeñita para la gente que gana menos, y al menos en el Ecuador termina en 25% para las empresas que son las que más ganan. Pero ellos ya empiezan a cobrarle a la gente impuesto a la renta, por lo menos obligarlos a declarar a partir de los $663 mensuales. Esto significaría una tasa, un ingreso libre. No me acuerdo, economista eres, ustedes saben cómo se llama eso exactamente, pero en el Ecuador este ingreso libre es de $11.000, un poco más de $11.000, mientras que en Colombia ellos estarían reduciendo el ingreso libre de impuesto a la renta a los $7.956, o sea, casi a los $8.000. ¿Para qué? Para captar una gran cantidad de la gente que está ganando, pues, y que está generando ingresos, y porque el espíritu de estas reformas tributarias es cobrar menos, pero cobrarle a más personas. Así le cobres poco, cobrarle a más personas, vas aumentando el ingreso y vas ayudando a la formalidad. Entonces, eso es un poco el espíritu de lo que recomendaba el FMI, ojo, sino que
dado los problemas que tenemos aquí de formalidad e informalidad, el gobierno ni siquiera intentó hacer eso, el gobierno que está terminando, pero son dos herramientas que yo creo que van a estar en el set de políticas que debería considerar el gobierno entrante, ¿no? Lo interrumpo un ratito ahí, pero ya el gobierno entrante del presidente Lasso ya dijo pues, que no iba a subir impuestos, que más bien iba a buscar bajar el impuesto a la salida de divisas, que iba a tratar de eliminar cierto tipo de impuestos, ¿no? Entonces Pero no también creo dijo que que... iba a ir contra los evasores, ojo. Bueno, eso es diferente. Pero démonos cuenta que la gente de Colombia, pues, o sea, yo lo que digo es lo siguiente, mi querido economista, y obviamente yo puedo estar equivocado, pero una cosa es cuando ya el presidente esté ahí sentado y vea la cantidad de herramientas que va a tener a disposición y vea lo que su mejor amigo de Colombia está haciendo, y va a decir, bueno, hay algo de eso que sí, que lo recomienda incluso el FMI, yo voy a ser amigo del FMI, yo voy a ser amigo de Colombia, pues y si tus amigos están haciendo lo mismo, pues tú te unes, no es como usted con sus amigos economistas Arias, pues en las épocas pasadas, hace más de un año, usted salía a comer y en eso pues todos iban a comer lo mismo, ¿no? O iban al mismo restaurante, pues no es que uno iba al restaurante allá y el otro iba al otro restaurante y pues se encontraban. Eh, no, no, sí, definitivamente. Oiga, y ese impuesto al patrimonio, pues no nos olvidemos que es digamos que desincentiva el ahorro también, pues, ¿no? ¿Hasta qué punto es recomendable ponerle un impuesto al patrimonio? No, es que no solo es el tema, el impuesto al patrimonio no significa que necesariamente usted lo tenga en liquidez. O sea, usted puede a Claro, veces no, no. tener bienes y muchas veces les ha tocado, el caso de muchas personas, en el caso de Argentina, tener que vender esos bienes, esas propiedades para poder hacer frente al impuesto al patrimonio que le estaba fijando el gobierno. Así que Pero podemos aclarar para beneficio de la audiencia el concepto de patrimonio, porque cuando hablas de patrimonio la gente dice, ay, me van a cobrar impuestos sobre mi casita, ¿no? Entonces, yo creo que es válido aclarar el concepto. bueno, es que en el caso de Argentina en específico sí han grabado la mayor parte, inclusive han grabado la inversión de capital, o sea, si tienes equipos, maquinarias. O sea, en ese aspecto en Argentina, que es el caso que me refiero, sí lo han grabado, lo han ampliado, no solo a la casita, sino que a los equipos, maquinarias, que al final, pues hasta inclusive los que están a favor de que los que más dinero tengan aporten más, no están de acuerdo, porque, a los que tienen acciones, a los que tienen equipos, maquinarias. Entonces, ahí es un poco el problema que existe en Argentina. Lo cierto es que, pues en base a este nuevo impuesto, pues ellos han tenido que muchas veces ya vender o deshacerse de algunas propiedades para hacer frente a este impuesto. Es el caso Haga la argentino. aclaración, haga la Leslie, no se aclaración, olvide, director. no se olvide que yo le digo ahí a la doctora Ando, ya casi PhD, Leslie Rodríguez, que no se olvide que aquí ya pagamos en el 2016 por efectos del terremoto, no se olvide que ya se cobró un impuesto al patrimonio, que me parece era del 0,5% y tampoco se murió nadie, o sea, no fue un golpe, digamos, yo no vi a la gente pues que más patrimonio tiene necesariamente echando el grito al cielo, ¿no? Entonces, si usted ve que a partir de 4 millones de dólares pagar el 2% para los estándares de un país de tercer mundo como Colombia, vecino nuestro, pues la cantidad de gente afectada va a ser mínima. Eso es una cosa y obviamente lo que usted dice de que cómo lo están cobrando en Argentina es otra completamente diferente porque eso ya va, digamos, ya está cogiendo otras referencias, ¿no? Y es Así es. un poco más complicado. Pero aquí en el Ecuador lo que se hizo en el 2016 fue decir, esta es tu declaración patrimonial, págame el 0,5 de eso y ese es tu impuesto y listo. Entonces algo así es más bien lo que busca Colombia. Lo cierto es que, pues, me parece un poco extraño. O sea, yo sí considero que cuando eres candidato a presidente debes ya saber las finanzas públicas. Entonces, decir que Ecuador tiene el dinero suficiente como para no aumentar impuestos,
a lo mejor es algo precipitado. Yo sí creo que debería sentarse, todos los países están teniendo problemas, es que no es solo Ecuador, no es solo países de Latinoamérica, es todos los países del mundo que esta pandemia pues llegó sin avisar y pues están teniendo déficit presupuestario. Y Ecuador ya venía arrasando con un déficit presupuestario. Entonces, es un poco complicado, pero habría que ver qué soluciones le va a dar el nuevo gobierno. Y viendo un poco el contexto latinoamericano, Leslie, para salirnos ya un poco de lo de los impuestos como tal, de lo técnico, sino entrando a lo político un poco, todos los gobiernos que estuvieron al mando durante la pandemia se están cayendo tienen una popularidad bajísima. En Chile, usted mismo lo mencionó, el presidente Piñera está en niveles casi de Lenín Moreno de popularidad y ha tenido que convocar una constituyente que ya le venía convocando antes, ojo. Sí. Ahorita se ha vuelto pues su escape político, digamos, ¿no? En Perú tuvieron como 3 presidentes en un mes, ¿no? En Colombia el gobierno de Duque obviamente está enfrentando una baja en su popularidad terrible. Brasil, ni hablar, eso es un desastre a nivel de imagen, incluso del país internacional. Entonces vemos que todos los gobiernos que les tocó estar sentados al mando durante la pandemia en Latinoamérica han visto muchísimos problemas, no solo el orden sanitario, no solo el orden de la salud pública, sino también problemas presupuestarios. Y lo que yo veo en Colombia, que ojo, es un país que ha seguido desde hace 20 años todo el camino que se le ha recomendado siempre por los más sabios, de que tiene que abrir su mercado, que tiene que atraer, ha hecho todo lo que le dicen, ¿ya? Y también tiene problemas presupuestarios. Los sabios que toman café tienen pasaporte diplomático y cobran $10,000 mensuales. ¿A eso te refieres? Y se llevan bien con los mercados internacionales y todo. Todos esos sabios, Colombia hizo todo al pie. Todo lo que lo hizo. Y bueno, y Chile también, pero Chile está tomando otra medida. Está permitiendo de que las propias personas retiren dinero de lo que era su jubilación o su previsión de la seguridad social. De hecho, hace poco se aprobó el tercer retiro para que las personas puedan sacar dinero de dichos ahorros, ¿no? Y un poco están tirando por ahí de que las mismas personas de sus propios ahorros saquen, pero bueno, las consecuencias serán después, cómo estas personas van a sustentar su jubilación cuando ya les toque jubilarse. Bueno, la realidad es que Latinoamérica como un todo es una región del mundo que ahorros no tiene. Ingresos por valor agregado no tiene. Y dirías tú, una mala distribución del ingreso permanente. Si las naciones desarrolladas han tenido inconvenientes, imagínate lo que está pasando acá. Si el proveedor más importante de la industria química a nivel mundial de la materia prima, que es India, está teniendo problemas. Imagínate lo que hemos tenido que pasar nosotros. Entonces no nos sorprende o no nos debe sorprender lo que la pandemia nos ha traído como efectos de la economía. Ahora, yo no estaría de acuerdo tampoco con bajar la base imponible a la que te referías, Gonzalo, es el monto a partir del cual los ciudadanos pagan impuestos. En el caso de Colombia es demasiado bajo. Si bien es cierto, lo que buscas es que la gente se formalice, pero cobrar impuestos de esos niveles no. Yo más bien diría, aquellos que declaran haría una lotería, ¿no? Entre las personas que ganan hasta 10,000 o hasta 15,000 dólares al año, tú declaras y si te mantienes declarando, no te voy a cobrar impuestos, pero te vas a participar en una lotería. ¿A cuánto va a equivaler tu lotería? A 2 salarios básicos, 1 salario básico, 5 salarios básicos, de tal manera que yo incentivo que todos los informales de alguna manera se formalicen. Eso es lo que yo más bien haría, porque es un tema de control y de información. Porque ¿cuánto le puedes cobrar a alguien, si tú, 1 millón de ciudadanos, ¿cuántos pueden ser? 5 millones de ciudadanos colombianos que ganen $600 al mes y sobre esos $600 le vas a cobrar ¿cuánto? El 10%, el 20%, $100. Entonces lo que recaudo, si multiplicas y haces los números macros, el efecto no es tanto. Son 100 millones de dólares, 150 millones de dólares lo que vas a recaudar en el mejor de los casos. Y eso que si va a cambiar la economía, yo creería que no.
y más bien causas un descontento social, ¿no? Esas son las cosas que yo le recomendaría. Entonces, ¿a quién le cobra usted los impuestos, economista? No, yo se lo sigo cobrando a las personas que ganan desde 18,000, 20,000, 30,000 dólares para arriba. O sea, no es que estoy diciendo que no les cobro a la ciudadanía. Yo te diría que aquellos que están en ese rango, que son los que menos ganan, los que definitivamente tienen un déficit con respecto al costo de la canasta básica, más bien yo los incentivaría diciendo, tú declara, porque en la medida que tú declares puedes participar en una lotería o puedes recibir beneficios. O sea, porque se trata de formalizar la economía. Yo entiendo eso. Para poder hacer los cálculos correctos, para poder manejar bien los programas sociales, para poder identificar cuáles son los sectores donde hay la mala distribución de los ingresos. Me explico, entonces si tengo que dar un poquito más de información para ser más explícito. Bueno, querido economista, ya mismo nos toca la pausa. Nos toca la pausa, la segunda pausa, y regresamos a seguir conversando de cosas de interés nacional. Gracias por acompañarnos, escucharnos y leernos nuestras transmisiones a través de las redes sociales en YouTube y Facebook. Sobre eso, pues, la economista Leslie Rodríguez, que es la que contesta, tiene un par de preguntas. Economista. Claro, bueno, les agradecemos a todos nuestros oyentes por interactuar con nosotros en YouTube. Saludos para José M, Sony Arias, WM, son las iniciales que están en su usuario, y Jorge C. Vamos a elegir 2 comentarios en vista del tiempo y que todavía tenemos muchos temas para poder analizar. José M menciona, qué bueno escucharlos los 4 últimos y estos 4 años vamos a camino a hacer Dubái, ¿no? Toca esperar. Y, no, sí, pues vamos a hacer Dubái. Jorge C dice, sarcasmo por si acaso. Jorge C, un plan de contribución que ayude al crecimiento de la clase media empresarial, ¿acaso es tan difícil? Es pregunta para los panelistas. El economista Gonzalo Bucalón, la parte de Dubái seguramente le va a interesar. Bueno, es complicado el asunto porque la coyuntura es muy compleja en este momento, ojo. Y obviamente que sea que se haya sentado, los problemas son los mismos ahí. Y en este momento, pues, ¿qué nos toca? Nos toca mejorar un poco lo que estamos, ¿no? Esperar que lleguemos a hacer Dubái con fórmulas mágicas, pues, obviamente están fuera un poco del lugar, sino que tenemos que buscar, pues, ir mejorando un poquito, de poquito en poquito, la situación producto de esta pandemia que ha sido, pues, desastrosa, ¿no? Entonces, sí, son golpes económicos graves y el que tiene que estar sentado ahí, pues tiene que contar con nuestro apoyo. Así, muchas veces las medidas económicas pues sean un poco duras. Bueno, yo creo que con el aporte con respecto a lo de Dubái puedo decir que ellos, pues, todo Emiratos Árabes empezaron siendo teniendo una política energética y económica dependiente al petróleo, y ellos poco a poco han venido deshaciéndose un poco de ese tema de petróleo o de productos derivados de petróleo, así que ya se han ido por temas de servicio, así que a lo mejor de eso deberíamos aprender, irnos poco a poco desprendiendo también del tema de petróleo e ir buscando qué otros productos podríamos estar también pudiendo exportar, ¿no? Sí, pero ahí, Leslie, hay un problema, pues. Ya entrando un poco a lo nacional, es que el principal servicio de Dubái que lo hace atractivo es la capacidad de ser un paraíso fiscal, ¿no? No nos olvidemos que en Dubái, pues, tal vez para nosotros nosotros no es un paraíso fiscal muy cercano, pero para la gente de la India, para la gente de Pakistán, para la gente de Arabia Saudita, del Oriente Medio, de África, es el lugar como que más interesante. Es como si fuera Miami para nosotros, ¿ya? El Miami de toda esa zona es Dubái, y es lo que atrae los capitales y lo que ha hecho que tenga un desarrollo espectacular en lo inmobiliario y le ha permitido un poco diversificar su economía, ¿no? Pero no se puede replicar el mismo modelo en nosotros porque aquí no nos daría la manera de ser de nuestra gente, de pensar. No nos da para hacer un paraíso fiscal porque aquí nosotros tenemos una gran cantidad de producción agrícola, por ejemplo. Los paraísos fiscales normalmente no tienen producción agrícola, ¿no? Entonces empezamos por el inicio aquí. Entonces, sí, está interesante, pero todos los colegas, que hay muchos que dicen que no, que hay que atraer los capitales mediante un modelo de paraíso fiscal, no es dable en el Ecuador.
Oiga, yo le quisiera decir algo, economista Gonzalo Bucalón. Que si es dable o no es dable porque produce la tierra o no la produce, es relativo, ¿no? Subjetivo. No, ojo, no estoy diciendo eso, pero si usted mira, ¿cuáles son los mejores paraísos fiscales del mundo? Hong Kong es una ciudad, no tiene agricultura. Sí. Macao. Singapur no, es una ciudad-estado, no tiene agricultura. En el Caribe son islas que tienen ¿qué? Turismo y servicios financieros. Sí. ¿Ya? Entonces, esos son, y Dubái, asimismo, son ciudades, son desiertos, no tienen agricultura. ¿Qué tienen en Dubái? Tienen servicios, por ejemplo, tienen los puertos estos gigantes y tienen los servicios aéreos por su ubicación. Resulta que si usted está en Dubái, está a 8 horas de China y a 8 horas de Europa. Entonces, por eso, ¿cuál es la mayor empresa aérea que traslada entre Europa y China? Emirates de Dubái y Qatar y Etihad y todas esas aerolíneas de Medio Oriente, ¿no? Porque están en la mitad del camino. Pero resulta que nosotros no tenemos nada de eso. Entonces, aquí tenemos otro problema. Ya tenemos grandes extensiones de tierra productiva, entonces tenemos que tratar con eso. Y uno ya al tratar con gente que tiene que producir, tiene que haber producción agrícola, ya el modelo puro y duro de paraíso fiscal y de hub de servicios ya no se puede implementar. Bueno, digo, insisto, no es que no se pueda implementar. El tema a donde quería yo llegar es que en países como Dubái, no todo el mundo puede hablar, ¿ya? Básicamente es una familia la que gobierna y ahí se hace lo que dice una sola persona. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de orden, por supuesto, si esa persona va por el camino correcto, lo puede llevar, transformar una nación en el buen sentido, como también la puede llevar al desastre. Pero esa es una de las la más importante diferencia que tiene un país como Dubái con países como los nuestros. O sea, acá nosotros no tenemos ese nivel de orden, de organización política, legal, no sé, económica, como quieras tú nombrarlo, ¿no? Es otra realidad, definitivamente. Entonces, acá, por ejemplo, a nosotros los costeños nos gustaría, voy a poner un ejemplo, nos gustaría que liberemos las importaciones y que los aranceles sean el cero, porque aquí todos vivimos del comercio. Pero en cambio a la gente de la zona del oriente, eso no le suena que no está muy correcto, ¿no? Y por otro lado, a la gente de la sierra le caería muy mal que liberen la importación de la cebolla, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, es totalmente distinto la organización política de un país como Dubái versus los nuestros, en términos generales los nuestros, los de Latinoamérica. Entonces, por allá no vamos, por más que intentemos, no vamos a ir para allá. Ese no va a ser nuestro camino. La otra pregunta, Leslie. Claro, era un plan de contribución que ayude al crecimiento de la clase media empresarial. ¿Acaso es tan difícil? Mira, esta semana escuchaba yo las declaraciones de un personaje conocido y me hizo reflexionar y tomó el ejemplo cierto, ¿no? Decía, bueno, la política keynesiana te permite crear trabajos inicialmente. Y él tomaba como ejemplo dos restaurantes. Y el uno era el que vendía pizza y el otro que vendía hamburguesa, porque es la comida popular rápida que se vende. Entonces, sí, la política keynesiana era cuando tú le dabas crédito o financiamiento a los dos dueños de esos locales, se ponían los dos locales y cada local contrataba a 20 empleados para atender a sus clientes. ¿Ok? Entonces, hasta ahí el tema de la política keynesiana. De ahí en adelante, el de la pizza promovía, hacía publicidad, llamaba la atención, mejoraba la calidad del servicio y entonces comenzó a vender, la población terminaba comprando más y más y más pizzas y nadie le paraba bola a las hamburguesas. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el de dueño de la pizza se abría otro restaurante o abre otro restaurante y después lo hace cadena. Y entonces la pregunta es, ¿fue la teoría keynesiana, la política keynesiana, la política de gobierno, los impuestos bajos o qué fue lo que motivó el crecimiento de la pizzería? Fueron las ventas, los consumidores. Entonces,
cualquier negocio que tú quieras entablar, iniciar en Latinoamérica necesita consumidores. Consumidores con poder adquisitivo. Y desde luego necesitas dar un servicio y un bien de buena calidad. Y para salir adelante necesitas ser competitivos. Y cuando hablamos de competitivos no necesariamente tienes que tener los costos más bajos, porque si fuera de esa manera, entonces Alemania no pudiera vender los Mercedes-Benz, ¿no? E Inglaterra no pudiera vender las turbinas de los aviones Rolls-Royce, por dar un ejemplo. O el señor que ahora está considerado uno de los más ricos del mundo no vendiera sus calzados Louis Vuitton. ¿Me explico? Entonces no se trata solamente de los costos, se trata de que debe existir clientela. Y ese tema es el más difícil. ¿Cómo hacer crecer la economía de tal forma que las personas tengan capacidad de consumo y esa capacidad de consumo permita que se desarrollen negocios correlacionados, que no necesariamente tienen que ser comercio, porque ese es otro tema acá. Cuando dices, se ha afectado la economía, se cayeron la venta de los vehículos y por eso no hay empleo en el sector, pero los vehículos en Ecuador no son fabricados. Entonces, cuando tú compras un vehículo en Ecuador, no necesariamente estás incentivando el crecimiento de la economía. Que sí, que lo necesitas, que es una herramienta, que nunca lo vas a poder fabricar en este país porque otra vez, y regresamos a lo mismo, el mercado no es lo suficientemente grande para que valga la pena la inversión de fabricar un vehículo dentro del Ecuador o de la región al menos. Entonces, si podemos construir o debemos construir una clase media más fuerte, sí. Que si es fácil, no es fácil. Que deberíamos tratar de cumplir los requisitos mínimos, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es uno de ellos? El tamaño del mercado. Nosotros como ecuatorianos, los ecuatorianos debemos llegar en algún momento a ser un mercado común. La teoría de la Comunidad Andina de Naciones no estaba descabellada, iba por el camino correcto, pero lamentablemente sucumbimos ante los intereses particulares, personales de pequeños grupos o carteles de las distintas regiones. Es la historia de la República del Ecuador, de Colombia y de Perú, desde la época de Simón Bolívar. Y eso pues ha sido difícil cambiarlo y va a seguir siendo difícil cambiarlo. Bueno, yo creo que es básicamente la clase media empresarial lo que se refiere, me imagino, a las pymes. Y yo creo que es un reto para todos los países del mundo. Casualmente yo parte de mi tesis doctoral es justamente cómo encontrar financiamiento para las pymes, porque para crecer necesitas tener un financiamiento y eso es uno de los problemas que se enfrentan. Hay que recordar que las pymes alrededor del mundo a veces representan el 90, el 70 o el 60% del número de empresas de cada país, dependiendo de la economía. Entonces, las grandes empresas son realmente muy pocas y realmente los esfuerzos deberían ir encaminados a poder que estas pymes se mantengan en el tiempo y logren crecimiento. Así que una de ellas podría haber sido el mercado de valores. Desafortunadamente aquí en el Ecuador todavía no se sigue desarrollando este tema. Hay países de Europa, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia han salido a ayudar los gobiernos justamente a este tipo de empresas, a pymes, porque son los que dan empleo. Entonces, es complicado. Por eso Latinoamérica tiene los problemas estructurales de crónico déficit fiscal, así que es complicado que venga la ayuda del gobierno. Así que lo que sí podría hacer es que se busque financiamiento, ya que los bancos a veces son un poco reacios a entregar créditos, especialmente a pymes, pues que se busquen nuevas alternativas, como ya vimos, mercado de valores. Pero Leslie, pero aquí en el Ecuador existe la CFM, que yo llevo escuchando desde hace 15 años, que es el banco para los emprendedores, para las pymes, ya que hay harto dinero que se puede andar, que sin intermediarios, usted va a la CFN directo, eso fue durante muchos años así, y es el banco que peor le va, que mayor cartera vencida tiene, que además el banco se le hace difícil de cobrar. Entonces, ¿cómo hacemos ahí, Leslie? Es justamente por eso, las pymes tienen un riesgo mucho más alto y por lo tanto por eso es que los bancos a veces son más reacios a prestarle. Los bancos ven también este tema de la cartera vencida que tienen a la CFN, así que evitan de alguna manera generarles financiamiento a estas empresas.
Por eso es que no, la idea es buscar que no sean solo a través del sistema financiero, ni tampoco a través de ayudas del Estado, porque el Estado ya también no tiene dinero para sustentar ni siquiera su propio gasto público, así que peor poder ayudar. Así que debería ser el propio ahorro o utilizar como nuevos inversores a las mismas personas para que puedan asumir también el riesgo del negocio. Ahí yo quiero aportar algo para beneficio de la audiencia. Mira, los emprendimientos no se financian con la banca. La banca solamente sirve o financian la expansión de negocios ya establecidos. Porque la banca maneja el dinero o los depósitos de las personas que cuentan con la seguridad de que su dinero vaya a estar el día que ellos lo necesiten. Entonces el banquero no puede, por sanidad de sus finanzas, no puede financiar emprendimientos nuevos. Si fuera así, entonces la bolsa de valores, como tú bien dices, Leslie, a lo mejor en los mismos Estados Unidos no funcionara. No habría propósito, porque cualquier emprendedor se acercaría al Chase Manhattan Bank, que le dan al 1% durante a 30 años plazos, pues, y financiaran cualquier actividad. Y no lo pueden hacer. Los emprendimientos se financian con capital propio, con aportes de accionistas, con gente que esté dispuesta a tomar el riesgo. El banco financia expansiones de negocios en marcha. Ahí estoy respondiendo lo de Gonzalo. Entonces, la CFN no está diseñada para financiar proyectos de emprendimiento. La CFN está diseñada, como cualquier banco, para financiar expansiones, complementos, integraciones de negocios que ya están en marcha. Ahora sí, que tú ya hiciste un comentario, oye, pero sin embargo, y a pesar de eso, la calidad de la cartera es re mala. Ah, bueno, eso es un tema de administración de la banca pública. No es novedad, porque ahí regresamos a lo de siempre. Lo que es de todos no es de nadie. Entonces mañana lo ponen al economista Edwin Adolfo Arias de gerente de la CFN, y entonces vamos los tres, amigos del economista, y queremos que nos financie algún emprendimiento, y él que va a decir, no, no les puedo financiar. Por supuesto que va a ayudar a que le financien a los amigos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿y el señor por qué lo hace? Porque queda bien, porque después de un año ya no está ahí. Oye, economista, pero lo que usted dice es peor, pues no es que los amigos del gerente van a hacer los negocios, no, los llaman desde arriba. ¿Cuál negocio? Estoy dicho que nosotros vamos a solicitar un financiamiento y que él nos lo va a financiar. No he hecho otra cosa, oiga, ¿qué pasa? No, pero yo le cuento que la realidad es peor. Usted ni siquiera a sus amigos lo llaman desde arriba, desde lo más arriba le llegan las llamadas. Finánciate a Juanito, a Menganito y Pepito. Y tú firmas. Bueno, pero lo que te quiero decir es que o sea, insisto, es un tema de administración, ¿ya? Pero conceptualmente la banca pública en términos generales no está supuesto a financiar emprendimientos. Bueno, y para aclarar, dar un poquito el tema, CFN busca canalizar 260 millones de dólares a instituciones financieras para créditos productivos a MIPYMES, o sea, está justamente... Claro, medianas y pequeñas empresas. Lo que tú dices, ¿no? Así es, medianas y pequeñas empresas que son negocios ya establecidos. Por eso. Sí. Entonces, no sé si topamos el tema de la balanza de pagos, que ya nos estamos por quedarnos sin tiempo. Sí, adelante, por favor. Dispare, economista. Bueno, la balanza de pagos a febrero, la información un poquito atrasada, digamos que un mes, porque recién se está terminando abril, pero Banco Central recién la publicó, está en 558 millones de dólares la balanza comercial total. Esto significa un incremento del 22.1%. Las exportaciones totales cayeron 1.2% y las importaciones totales cayeron 4.4%. Por eso es que se ve el incremento de la balanza comercial. Entonces, he hecho un análisis aquí. El total de las exportaciones petroleras se incrementan básicamente 8% en petróleo crudo y en derivados el 7.81%. Y esto representa el 34% de las exportaciones totales del país a febrero del 2021. En lo que tiene que ver en las exportaciones no petroleras,
El banano y plátano cae 10.92% en sus exportaciones y tiene una participación del 17% en las exportaciones totales. El camarón cae a febrero el 14.91% y tiene una participación del 15% en las exportaciones totales. Las flores subió 5.38% en este año, las exportaciones entre enero y febrero, y tiene 5% también de participación total en el mercado. Cacao y elaborados cae 1.39% y tiene una participación del 4% en el mercado. Atún y pescado cae 13.48% en las exportaciones y tiene una participación de 1% en el mercado. Vemos que las exportaciones primarias, las exportaciones de materia prima del país representan el 80% de las exportaciones totales. El 20% son exportaciones industrializadas. Ahí está, director, lo que usted dice. Nosotros no agregamos valor a nuestros productos para exportar y generar riqueza, ¿no? Claro, o sea, bienvenidos a mis colegas los economistas que hablan de economía sin revisar las cifras, ¿ya? Tienes un peñiscón para que despierten. Entonces dice, ay, es que hay que reformar y que hay que hacer la reforma 1, la 2, la 5, la 20, la 500. Oye, ¿sabes qué? Es que no importa las que hagas. Simplemente no importa riqueza. Así y tienes que importarla porque este país no tiene la capacidad de crear dinero. Entonces tienes que importar el dinero. ¿Cómo importas el dinero? Creando riqueza, vendiendo bienes con valor agregado. Sí, los Estados Unidos se dan el lujo, los gringos por último se dan el lujo de estar creando criptomonedas, ¿ya? Y hay dinero. ¿Por qué hay dinero en las criptomonedas? Porque la gente tiene fe de que va a obtener un rendimiento comprando esas criptomonedas. Hay un poco para diferir con lo que decía Leslie, es que falta el financiamiento y por eso no existen las pymes. No. Cuando el negocio es prometedor, todo el mundo quiere poner su dinero ahí. Así es. Bueno, para continuar un poquito, las exportaciones. ¿A qué país exportamos? Exportamos a Estados Unidos. Las exportaciones a febrero del 2021 cayeron con los Estados Unidos 23.79%. Y exportamos a Estados Unidos el 22.37% de participación de todas nuestras exportaciones. Oiga, le cuento algo. Panamá le hemos vendido 752 millones de dólares, 127% más de exportaciones a Panamá. Pasa a tener una participación en las exportaciones totales del país de 20.39%. ¿Qué le parece? Pero es que mi querido economista Arias, ¿cuál es el Dubái de Latinoamérica? O sea, yo sé que a ustedes solo les gusta Miami, pero ¿cuál es el Dubái de Latinoamérica? ¿Cuál es el lugar donde hay infraestructura de servicios de transportación de clase mundial, donde hay servicios bancarios bastante, digamos, sigilosos y donde hay mucha compra y venta de productos? Panamá. Claro. Pero yo te la pongo más fácil, mira, yo te la pongo más fácil. ¿Dónde es el lugar donde cualquier línea aérea de Latinoamérica te lleva? Donde puedes abrir una cuenta corriente sin que te pregunten mucho. Donde puedes comprar de todo el mundo. Exacto. Vea, les hago otra referencia. Sí. A China caen también las exportaciones 32.46%. Entonces, pero las exportaciones que caen a Estados Unidos y caen a China se van hacia Panamá. Y las exportaciones que caen hacia Estados Unidos y hacia China son las exportaciones petroleras. Así es. Entonces, y esas exportaciones petroleras son las que se ven reflejadas en el tema de Panamá, ¿no? Entonces, como le decía, Estados Unidos le exportamos el 22%, a Panamá le exportamos el 20.39%, a China le exportamos el 8.36%, a Chile le exportamos el 5%, a Holanda 3%, a Perú 3%, a Colombia 2.9%, a Italia 2.35%, a España 1.88%, a Alemania 1.81%,
y Argentina 1,18%. Entre esos países, algo que son 2, 4, 6, 8, 10, 11 países, exportamos el 72% de nuestros productos. Recuerde, economista, y para la audiencia, ¿no? Obviamente, recordemos que Panamá es donde están los traders internacionales, ¿no? Usted ve las cifras petroleras, Panamá es súper importante para la exportación de petróleo, pero claro, tú ves aquí la cifra y dices, ah, no, le vendieron a esta empresa, me invento, Trafigura. Y tú dices, uy, le están vendiendo a empresa suiza, pero la que en verdad compra es Trafigura Panamá. Entonces, bueno, por ahí todos esos traders internacionales de petróleo y de materias primas, la gran mayoría pasa pues por Panamá. Gonzalo, lo raro es que hay el incremento de 125, 127, 130% en enero y febrero de este año, ¿no? Claro, eso es lo interesante. Lo interesante es que las exportaciones de Ecuador, el segundo mayor comprador o cliente de Ecuador es Panamá. Claro. O sea que nuestras exportaciones están siendo vendidas a Panamá. Yo se los voy a decir más claro. Resulta que se están llevando un billete y no están pagando impuestos. Exacto. Ya, más clarito, así se clarititito. ¿Ya? O sea, bien, alguien logró negociar, comenzar a ganar los contratos de provisión de petróleo a través de su oficina de intermediación instalada en Panamá. Entonces, definitivamente. Bueno, y como para terminar el análisis, las exportaciones por grupo económico, Estados Unidos, ya dijimos, el 33,96%, la Unión Europea el 22,37%, la ALADI el 16,55% y Asia el 15,16%. En esos 4 grupos económicos exportamos el 88%. Entonces, ese más o menos es un análisis así de cómo están las exportaciones, hacia dónde van y qué participación tienen en los diferentes países, en los grupos económicos y la exportación de nuestros principales productos. Bueno, ese ha sido un resumen. No me quiero despedir antes sin hacerle un comentario a uno de los oyentes bastante leales que tiene la estación radial. Dice, en Estados Unidos nos dan financiamiento de un carro y una casa al 1,5% de interés anual. Sí, si nosotros pudiéramos fabricar los vehículos en Ecuador y si nosotros tuviéramos todo lo correspondiente a la fabricación de una casa dentro de Ecuador, a lo mejor entregar un financiamiento del 1,5% de interés anual, pues seguiría siendo buen negocio, porque el vehículo, la venta del vehículo genera un impuesto, das el trabajo a aquellos que son proveedores de las partes y piezas dentro de la economía, y lo mismo pasaría con el tema de las viviendas. Pero en nuestra economía, lo que no vemos los consumidores, porque los consumidores solamente vemos el producto final, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que no vemos nosotros es que atrás de cada elemento que compramos hay todo un proceso, toda una cadena de valor. Y en el caso de los ecuatorianos, de esta economía nuestra que es tan pequeña, ya nosotros no tenemos la capacidad para producir muchísimas cosas. Muchísimas. Por dar un ejemplo, en las casas ni las chapas de las puertas son fabricadas en Ecuador, ni las bisagras, ¿ya? Que es una pieza muy pequeña. Y no quiero hablar del propio cemento, porque me dicen, oye, pero el cemento es local. Sí, el cemento es local entre comillas, pero hay dos cosas ahí. La número uno, el clinker, que es uno de los componentes del cemento para permitir que se endurezca, es importado, ¿ya? Y además, los dueños de la empresa, todos son extranjeros. Entonces, cuando generan la utilidad, ellos simplemente reparten las utilidades y terminan yéndose a sus países de origen. Entonces, no es lo mismo, a pesar de que parezca muy distinto y que pareciera muy injusto, resulta que no es tan injusto, porque hay procesos intermedios que tendríamos que revisarlo. Y ni hablar de los vehículos, ¿no? Que es una cosa mucho más fuerte y fácil de ver en el proceso. Nosotros acá no tenemos la capacidad de ensamblaje
porque no tenemos el mercado. No quiero decir que no haya existido ecuatorianos, inversionistas, empresarios lo suficientemente grandes que no hayan tomado interés en el tema de los vehículos. Por supuesto que lo han tomado el interés en el negocio de los vehículos. Pero cuando revisan las cifras, el volumen de ventas no permite que sea económicamente viable instalar una fábrica de vehículos en Ecuador. Así de sencillo. Y ya, pues entonces, por ende, nosotros entregar financiamientos de 1.5% de interés anual a 30 años plazos para cosas como esas es prácticamente imposible en la economía ecuatoriana. Ese es el comentario final que les quería dar a los oyentes y a ustedes, por supuesto, economistas, colegas del panel de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos. Leslie, gracias. Gracias a Gonzalo, gracias a Adolfo por escucharnos una semana más en este programa Economía y Finanzas. Como siempre, la chica se despide con infinito amor. Bye.